Hola a todos, Totsami los acompaña. Alguien una vez me dijo, ¿cómo pudimos no notar la caída de un enorme asteroide de varios cientos de kilómetros de diámetro hace un par de siglos? ¿Estás seguro de que no nos dimos cuenta? En partes anteriores, comenzamos con el recuento de granos de arena en los desiertos y obtuvimos algunas dimensiones irrealistas del objeto que cayó a la Tierra. Luego intentamos encontrar un objeto correspondiente en el espacio cercano, y lo encontramos. En la tercera parte, examinamos la posibilidad de un escenario de acercamiento. Ha llegado el momento de descubrir cómo pudimos pasar esto por alto. Hace una semana estaba seguro de que podría entender el escenario de caída literalmente en un solo episodio. Pero desde entonces, me he sumergido en la lectura de archivos y cálculos y entendí que un episodio claramente no sería suficiente y tendré que excavar en los archivos durante mucho tiempo. Literalmente, cada día se vierten datos sorprendentes desde allí que todavía necesito organizar y acomodar en mi cabeza. Por eso decidí hacer un repaso muy breve de los puntos más importantes ahora y luego hacer una revisión detallada. Pero incluso eso será interesante. Así que, aquellos que no han visto las partes anteriores, traten de familiarizarse con ellas, y aquellos que ya las han visto, adelante. El primero y más grande fragmento, como ya sabemos, cayó en la región del Polo Norte. Normalmente los meteoritos caen a velocidades de 30 a 50 kilómetros por segundo, pero esto se aplica a los meteoritos pequeños y de hierro que simplemente tuvieron la mala suerte de estar en el camino del campo gravitatorio de la Tierra. Pero nuestro fragmento se diferenciaba radicalmente de ellos. En primer lugar, por sus dimensiones. Era un monstruo de 25 kilómetros de diámetro. En segundo lugar, por su velocidad. Como este objeto había estado en la órbita terrestre por un tiempo, su velocidad no pudo haber superado los 11 kilómetros por segundo, aunque en realidad era mucho menor. A 8 kilómetros por segundo, un satélite nunca caerá a la Tierra, ya que esta es la primera velocidad cósmica. Por lo tanto, la velocidad era incluso menor. Además, el asteroide se movía de oeste a este paralelo al giro de la Tierra, que a su vez gira a una velocidad de aproximadamente 1 kilómetro por segundo en el ecuador. En otras palabras, su velocidad no podría haber superado los 5 o 6 kilómetros por segundo. El ángulo de ingreso también fue muy suave, no más de 10 grados. Y, lo más importante, la entrada como tal. Este concepto es bastante relativo, porque la atmósfera de la Tierra, al menos ahora, termina en alguna parte a una altura de 100 kilómetros, y nuestro visitante estaba 2,5 veces más grueso. Pero lo más importante no era de hierro, sino muy arcilloso. No, por supuesto, había conglomerados de hierro de diferentes tamaños en él, pero estos eran pequeñas incrustaciones en comparación con el objeto en sí. Así era este fragmento. ¿Por qué es importante todo lo anterior? Lo explicaré. Si tal planetoide se estrella contra nosotros, tal como los alarmistas predicen, es decir, a una velocidad de más de 40 km por segundo y a un ángulo de ataque de 45 grados, las consecuencias incluirán una bola de fuego con un diámetro de 1500 kilómetros. Afortunadamente, esto no sucedió, y todo ocurrió de acuerdo al escenario suave. Lo que sucedió después puede ser explicado por un programa de modelado de impactos que ya conocemos. Introducimos las coordenadas de la caída y las características del asteroide y vemos lo que resulta. ¿Cómo son las dimensiones del cráter? Se parecen, ¿verdad? Ahora observamos la propagación de la onda de choque aérea. Hola, es verdad, no voy a decir nada, simplemente miren.
Ahora observamos la propagación de esquirlas. Ahora la zona del golpe sísmico. En mi opinión, todo está claro sin necesidad de palabras. Justo en este territorio se asentaron activamente por razones desconocidas para nosotros, comenzando en el siglo XV-XVI. Pero eso no es todo. Estos cálculos tienen en cuenta la altura y la densidad actuales de la atmósfera. Sin embargo, en el momento del impacto, la atmósfera era 10 veces, si no decenas de veces, más densa. Y lo más probable es que estuviera más alta, formando lo que se llama un domo de vapor, lo que significa que el impacto atmosférico podría haberse extendido a un radio más pequeño, pero la fuerza de este impacto atmosférico fue significativamente mayor. Incluso con la condición actual de la atmósfera, los cálculos muestran una completa deforestación en vastos territorios. Si la atmósfera fuera más densa, entonces incluso los árboles más altos y poderosos no habrían resistido. El hidrocuando atmosférico los cortó a todos. No describiré en detalle por qué en lugares de impacto particularmente fuerte ocurrió una congelación repentina de mamuts y otras formas de vida. El canal hizo estos cálculos maravillosamente para mí. Se adjunta un enlace al video. Y aunque no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, totalmente de acuerdo en lo que respecta al efecto de congelación. Y otra observación que este programa no considera es que no habrá un cráter habitual. El efecto será similar a si hubieras pasado un dedo por la arena. El objeto se deslizará contra la Tierra, desmenuzando megatones de roca en todas direcciones, que es exactamente lo que estamos observando. Y nunca encontraremos el asteroide en sí. Hace mucho tiempo se mezcló con el suelo, la roca y la atmósfera. Bueno, sigamos adelante. Han pasado 4 o 5 horas desde el primer impacto, y en este momento, 2 fragmentos más han llegado a la Tierra. No sé quién de ellos cayó primero. La diferencia fue de solo minutos. Pero sabemos que su composición era similar a la primera, solo que las dimensiones eran un poco más pequeñas. Bueno, veamos qué ha hecho el asteroide central. Este es el cráter. Aquí está la propagación del impacto aéreo, el que puede arrancar árboles de raíz. Aquí está el radio de la caída de escombros. Y aquí está el impacto sísmico. Ahora veamos lo que ha hecho el fragmento del sur. Introducimos las coordenadas. Aquí está el cráter. Radio del impacto aéreo. Dispersión de esquirlas. ¿Golpe sísmico? No hay nada que decir. Es en los siglos XV o XVI, cuando comienza la colonización de Siberia y América. ¿Por qué? La respuesta está justo frente a ti. Justamente estos sitios fueron los destruidos. Ahora podemos hacer un balance intermedio, aunque no tengo la sensación de que hayamos omitido algo. Y no es de sorprender, Uberen, que todavía hay mucho por descubrir aquí, como este pozo en el mar Banda que de alguna manera se le escapó a nuestros ojos.
Y entre tanto, no es menos que las 3 anteriores y se inscribe perfectamente como otro elemento de nuestro asteroide. Ahora quiero hacerles una pregunta candente. ¿Creen ustedes que la civilización que vivía entonces en la Tierra observaba tranquilamente el asteroide sin alterarse en absoluto? Incluso nuestra civilización en el siglo XVIII fue perfectamente capaz de calcular la fecha, lugar y consecuencias de la caída. ¿Por qué negamos esta capacidad a nuestros ancestros? En otras palabras, estoy convencido de que los antiguos sabían del peligro inminente y dedicaron todas sus fuerzas para preservar la civilización. Es un tema misterioso en sí mismo, pero tal vez pueda arrojar alguna luz ahora. Miren este mapa donde he proyectado las rutas del radar aéreo. Aquí se desvela uno de los más antiguos misterios, la fortaleza de Sacsayhuamán. ¿Recuerdan la película de Skylar donde él habla de esta fortaleza desde un punto de vista de ingeniería? Y llega a la conclusión de que, más probablemente, la extraña configuración de esta fortaleza es necesaria para contener algún tipo de onda, como una onda de sonido o quizás un golpe de aire. Y a pesar de esto, nunca se preguntó de dónde podría venir esa ola. Esta tarjeta muestra que la fortaleza de Sacsayhuamán se encuentra exactamente entre 2 ondas de choque de aire. Mientras tanto, desde el sur, las montañas la cubren de manera confiable y la ola en este lugar ya estará en su apogeo, pero desde el norte hay una llanura abierta. La onda solo será reprimida por la distancia. Y es esta misma fortaleza y sus dientes anticolisión están dirigidos precisamente hacia el norte. ¿Y qué protegía realmente? Bueno, en primer lugar, seguramente alguien planeaba vivir allí y en segundo lugar, definitivamente. Detrás de ella se encuentran 2 antiguos edificios antiguos que ahora son catedrales. Probablemente ellos representaban algún valor. Por eso vale la pena echarles un vistazo más de cerca. ¿Y qué nos dice la historia sobre esta construcción? En el año 1200, un cierto gobernante, Manco Cápac, fundó la ciudad de Cusco y al mismo tiempo se convirtió en el progenitor de la tribu inca. Para su gobierno, el líder supremo de los incas construyó un templo conocido como Quixuar Cancha, y después de la llegada de los españoles, en su lugar se construyó la Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y al lado, sobre los restos del palacio, otro templo, la Iglesia de la Compañía de Jesús, y otra iglesia, la Iglesia del Triunfo. En mi opinión, la cantidad de catedrales grandiosas en 100 metros cuadrados es simplemente asombrosa, especialmente si consideramos la considerable distancia de Cusco a las rutas marítimas comerciales. No demostraré ahora que estas catedrales fueron construidas por una civilización anterior a los españoles. Que cada uno lo decida por sí mismo. Pero una cosa es absolutamente clara. Este lugar era importante incluso durante la construcción de Sacsayhuamán, y este lugar era la fortaleza que se defendía precisamente del ataque aéreo. Y es aquí donde comienza la historia del pueblo inca. Es decir, los sobrevivientes estaban aquí. Ahora volvamos a la historia oficial. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la historia de la civilización comienza en Persia, la antigua Grecia, Italia, Egipto, India y China? Quizás te explicaron algo, pero a mi parecer, la respuesta está justo aquí. Así que, ¿qué no hemos notado contigo? ¿La caída de los asteroides o cómo los historiadores nos engañaron a ambos? ¿Qué más olvidé decir? Ah, sí, el eje terrestre. Y el eje no se movió con estos impactos, entonces ¿por qué está inclinado? ¿Y todavía se tambalea ahora? Habrá un video por separado analizando esto. Pido disculpas a mis espectadores en caso de que alguien decida que engañé a la esperanza. Pero se me entregó un archivo enorme y simplemente me sumergí en él con mi cabeza. Amigos, ninguno de nosotros teme equivocarse.
Y si ven un error en mi lógica, no duden en dejar un comentario molesto bajo el video de manera clara, precisa y sin pretensiones.